Bueno, voy a hacer una pequeña grabacioncita porque creo que hay algunos compañeros que presentaron dificultad de conexión. Entonces, voy a tener en cuenta esa grabación. Muy bien, muchachos. Entonces, mientras que el otro compañero se va conectando. Aquí tenemos una pequeña imagen de un sistema hidráulico, de lo que estamos hablando. Y resulta que el circuito eléctrico funciona de forma parecida a este sistema hidráulico que ustedes ven aquí. Entonces, resulta que el compañero decía que el circuito eléctrico tiene que cumplir una condición y es que tiene que formar un conjunto cerrado, ¿cierto? Un conjunto cerrado. Entonces miremos aquí que está el señor que se llama fuente o generador de tensión. Iniciamos desde acá. Tiene una palanca del agua que al accionarla permite que salga el agua o caudal por toda esta canal. Cuando el agua llega hacia esta turbina, entonces la mueve generando un trabajo, generando un movimiento que permite mover la sierra y cortar la madera. Pero este mismo caudal de agua vuelve nuevamente hacia la fuente o generación de tensión. Entonces, de esta misma manera funciona un circuito eléctrico, ¿ok? Primero, son un conjunto de elementos, ¿listo? Que tienen que estar conectados cada uno entre sí, tienen que estar conectados ellos. Segundo, debe formar un conjunto cerrado, debe estar cerrado completamente. Y tercero, debe pasar un flujo o un caudal. ¿Listo? Entonces, por favor, copiemos el siguiente concepto, que es un poco más acercado a lo que nosotros tenemos o lo que hacemos sobre el circuito eléctrico. Entonces, por favor, escriban allí. El circuito eléctrico es un conjunto de elementos que conectados entre sí forman un ciclo cerrado. Profe, qué pena, ¿me puedo volver a repetir? Ok. Un Profe, muy circuito eléctrico. buenos días, profesor. Hola, buen día. Qué pena que apenas llegué, sino que tenía fallas técnicas. Okay. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos. Profe, ¿será que usted ahorita me puede volver a editar? Es que me quedé Listo, mira, atrasado. como llegaste tardecito, te toca esperar, no interrumpir la clase y esperar el video Bueno, que se va a subir para que veas lo que ya hicimos anteriormente, ¿ok? ¿Listo? Va a haber un videito que ya se está grabando y que pues ya hubo la interrupción ahí, pero bueno. El video lo ves, igual no te has perdido mucho de lo que se ha escrito y en el video ya te puedes desatrasar. Muy bien, repito. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos que conectados entre sí forman un ciclo cerrado por el cual pasa una corriente eléctrica. Profe, Señora, ¿forman un qué? un ciclo cerrado por el cual pasa una corriente eléctrica. Punto seguido. Los elementos son de característica conductora. Los elementos son de característica conductora. Muy bien. Entonces, para que nos vaya quedando actividad mientras que vamos trabajando, coloquen por allí, por favor, una pregunta, habrá un signo de pregunta. ¿Dónde qué? Profe?
son de característica conductora. Pregunta. Muy bien. Yo creo que esto lo saben, pero vamos a hacer esa pequeña investigacióncita. Esta no la tienen que subir a Drive, esta la vamos a preguntar en la próxima clase para que nos quede claridad. La próxima clase, si no estoy mal, creo que la recuperación del lunes se hace el miércoles. Entonces, para que ustedes estén pendientes cuando les informen. Muy bien, pregunta. ¿Qué materiales son conductores eléctricos? ¿Qué materiales son conductores eléctricos? Eso tenemos que responderlo nosotros, ¿no? Sí, claro. Lo consignan ahí en su cuadernito para que lo tengan en cuenta para el día de la evaluación. Muy bien. Entonces, ya voy a ir al tablero para que veamos el resto de la clase. Espero se me escuche ahora. ¿Me indican si ahí me escuchan? Sí. Sí, señor. Okay. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Que me preocupa que de pronto no me van a escuchar. Ahora voy a organizar la cámara para que se vea mejor y no nos vaya a generar conflicto. Y voy a oscurecer esto. Muy bien. Muy bien, espero que ahí ya se pueda ver mejor. Yo creo que ahí se ve bien. Muy bien. Entonces, resulta que los circuitos eléctricos deben de tener varios elementos. Primero deben de ser conductores. ¿Listo? Que este elemento, vamos a ver si puedo enfocar un poco mejor.
Ok. Y entre esos elementos están, uno, la fuente de energía. ¿Listo? ¿Ustedes sí están viendo al derecho allá o no? Creo que se está viendo al revés. No, No, está profe, se ve bien. bien. Ah, Se bueno. ve normal. Entonces es problema académico. Muy bien. Fuente de energía. Segundo elemento. Deben de tener unos conductores. Que esos conductores los podemos encontrar como cables o alambres. Tres. Debemos tener algo que corte ese paso de la corriente o que haga sea un elemento de control. Un elemento de control. Entonces, dentro de los elementos de control encontramos los switches o interruptores. Cuatro, encontramos los elementos o debe tener elementos consumidores. Y Profe, no se escucha. Yo tampoco le Se escucho, fue el profe. audio.
¿Ahora sí me escuchan, chicos? Sí, profe, ya escuchamos. Ah, Sí, excelente. profe. Bueno, bueno, gracias a Dios. Estaba teniendo una pequeña fallita técnica, pero ya la pude solucionar. Muy bien, entonces estaba hablando de que dentro de los elementos que debe tener el circuito eléctrico está la fuente de energía. Bueno, aquí en la fuente de energía me faltó especificar que encontramos baterías o incluso la corriente de energía que viene en los tomas. ¿Listo? En las baterías podemos encontrar la corriente continua y en los tomas la corriente alterna, que se conoce como CC y CA. En los conductores eléctricos, los conductores, encontramos los cables y los alambres, encontramos los elementos de control, aquí me comí una S, elementos de control, que están los switches o interruptores, y los elementos consumidores, que son los que convierten la corriente eléctrica en otro tipo de energía. Dentro de esos elementos que convierten la corriente eléctrica en otro tipo de energía están los que convierten la corriente en luz. ¿De cuáles serían estos? ¿Cuáles elementos convierten la corriente eléctrica en luz? ¿Cuáles, chicos? ¿Cuáles elementos convierten la corriente eléctrica en luz? Los focos, ¿no? Ajá, los bombillos o focos. Bombillos, ¿qué otros? El plafón, como el... El plafón no convierte la corriente eléctrica, el plafón entrega la corriente eléctrica, pero Lámparas. no lámparas, muy bien. Bombillos o lámparas, dejémoslo aquí. Este marcador ya no estoy viendo. Están los que convierten la corriente eléctrica en movimiento. Profe, ¿puedes enfocar un poquito más la cámara que no veo? Listo, dame un tris, ya te Muchas la gracias. enfoco un poco mejor. ¿Es un poco mejor? Sí, profe, gracias. Excelente. Gracias. De pronto cuando aparezco se desenfoca y vuelve y enfoca, porque pues, pero bueno. Listo. Los que generan la corriente eléctrica, perdón, los que toman la corriente eléctrica convierten en movimiento. ¿Cuáles serían? Ventilador. ¿Sí? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen esos elementos para convertir esos movimientos? ¿Quién es el ventilador? Un motor. Exacto. Entonces, son todos los que tienen motores. Todos los que tienen motores. Están los que convierten la corriente eléctrica en calor. Esta es fácil. ¿Cuál sería? Microondas. Ah, exacto. El horno. El microondas. ¿Cuál otro? El horno. ¿Cuál otro? ¿Qué otro? Solamente dos. No, otro. La estufa, ¿no? La plancha. La plancha. La plancha. La estufa. La secadora. Secadora. La olla arrocera. Exacto, la arrocera, etcétera, etcétera. Entonces, eso está ahí. Hay un último, que es el que convierte la corriente eléctrica en sonido. ¿Cuál sería ese? Parlante. Los parlantes, sí, pero los parlantes utilizan esa otra electrónica. Hay uno muy especial en la casa, en instalaciones eléctricas residenciales. Televisor. Televisor. No, Audífonos. no. La alarma, profe. El timbre. El timbre, exacto. La alarma más o menos, pero tiene electrónica también.
Y estoy hablando no de los timbres musicales, no son ese tipo de timbres, sino los timbres que son como de campana, que llegan y timbran y no suenan como los timbres de colegio anteriormente, son ese tipo de timbres. Muy bien, copien hasta allí los que lo han copiado, por favor. Profe, una preguntita. Sí, claro, pregunte. Es un poquito fuera del tema. Ajá. Hoy hasta qué hora vamos a estar. Hasta que el cuerpo aguante. Ah, carajo. No, profe, en serio. ¿En serio? Ah, carajo. Es Andrés que está hablando. Hasta que el cuerpo aguante, así dice la canción. Profesor, ¿será que Profe, usted ¿me puede decir qué es lo que dice arriba en fuente de energía? Fuente de energía, baterías CC y toma CA. Gracias. Ok. ve con el consejo cosita doña Zoraida? ¿Cuánto le consejo cosita doña Zoraida? Camila, el Camila, audio. el audio. Quita ese Bad Bunny. Gracias. Profe, ¿qué dice al lado donde dice fuente de energía? Baterías y tomas. Donde dice batería está CC y donde dice tomas CA. Profe, una pregunta en el punto 4 que dice elementos de qué, profe. Baterías y tomas. Entonces donde dice baterías dice CC y donde dice tomas CA. Muy bien. Voy borrando por aquí. Salió fuente. Muy bien, ya copiaron conductores. Conductores. Elementos de control. Salió elementos de control. Y elementos consumidores. Salió elementos. ¿Eres profe? Bueno, hágale pues. Así. Pero también un buen uso que se le puede dar a las medias es que sirven para borrar los tableros, borran mejor que las almohadillas. Profe, ¿en la cuarta qué decía elementos qué? Profe,
Ya volví. Me está jugando feo esto. Elementos consumidores, decía. Por aquí ya vi. Okay. Entonces vamos a ver un poco de la simbología. Si se cierra esta sección, por favor, vuelven y se conectan con el mismo link. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cuál era el primer elemento que debe tener nuestro circuito eléctrico? ¿Cuál era? El interruptor. No, primer elemento. El generador. Exacto, los generadores o fuentes de energía. Entonces, vamos a ver la simbología de las fuentes de energía que vamos a utilizar nosotros. Entonces, resulta que la corriente eléctrica se clasifica en dos. En corriente continua y corriente alterna. ¿Listo? Son dos. Son solamente dos. Yo les aconsejo que miren primero acá, que me sigan en la cámara y yo ahorita les doy el espacio para que copien, porque siempre es bueno entender esto. La corriente continua, vamos a encontrar nosotros en lo que son las pilas o baterías. ¿Ok? Pilas o baterías. Y el símbolo que tienen este tipo de fuentes, voy a hacerlo con negro más bien, con rojo, es esta.